Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestra resolución a la práctica de la semana 2. En este caso, continuando con la parte de los ejercicios de recursividad. En el video anterior, pues habíamos resuelto lo que era decimal a binario, binario a decimal, decimal a octal y octal a decimal. Que había surgido de que estos tres, pues bueno, por el tiempo, para no hacerlo tan extenso el video, los dejamos sin terminar, o sea, ni siquiera implementamos algo. Y como ven, aquí ya me está marcando tres errores, que son los tres métodos que todavía no hemos completado. Ahora la pregunta es, siguiendo las pautas del video anterior, decíamos, yo quiero convertir, en este caso de decimal a octal. Hemos realizado un método que convierte de decimal a cualquier base. ¿Cómo funciona ese método? ¿Dónde está? Decimal a cualquier base. Aquí está. Entonces nosotros sabemos que si quiero convertir un número decimal a binario, no es nada más que dividir el número entre 2 y sacar el módulo, es decir, el residuo es el que nos importa. Si es en octal, pues es dividido entre 8 y módulo 8. Eso quiere decir que el proceso siempre es el mismo y lo único que va a cambiar es la base. Por lo tanto, hemos visto de que para decimal a binario simplemente era mandarle un 2 como base. Para ¿dónde está? Para decimal a octal simplemente era mandarle un 8. Entonces nuestro sentido común nos dice de que para decimal a hexadecimal, pues va a ser lo mismo, pero mandando un 16, ¿no? Tendría que funcionar. Entonces nosotros nos venimos acá y ejecutamos la prueba. Nos da bien, bien, bien. Y el que hemos, el que hemos resuelto ahorita, supuestamente, pues nos da mal. Nos dice, se esperaba 1C, pero lo que recibió es 112. Ah, pues ahí lo que estamos viendo es que eh, para sistemas mayores a base 10, o sea, al decimal, lo que necesitamos es una conversión a letras. ¿Qué quiere decir esto? Que por decir, para el hexadecimal, el 10 no es el 10. El 10 representa la letra A. El 11 lo representa la letra B. El 12 la letra C y así sucesivamente. Así que no había sido sacar simplemente el módulo, sino que nosotros tenemos que asegurarnos de que este esté convertido adecuadamente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues podemos hacer un método extra que diga valor. Si ya tengo un valor, si ya tengo este método que es valor numérico, que recibe un carácter, ¿por qué no poner uno que sea valor cadena? Es decir, que este número entero lo voy a volver un string, una cadena. Y ahora, ¿cómo va a funcionar ese método? Nos venimos acá abajo. Esto después lo voy a ordenar para que esté un poquito más decente. Public. Si yo quiero ir concatenando, recuerden que acá nuestra respuesta es cadena, un string. Entonces, acá todos estos valores deberían ser por lo menos un string. Por lo tanto, este método que sea valor cadena, que va a recibir un número n, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues primero trataremos de no arruinar lo que ya teníamos, ¿no? Entonces voy a tener un string res, una respuesta que va a ser una cadena vacía y retorno mi respuesta. ¿Qué puedo decir? Para los que eran decimal a binario, decimal a octal, todos esos, estaba funcionando correctamente con el simple hecho de volverlo una cadena.
Entonces, a ver, revisemos. A ver, por favor. Ahí está. Entonces, como ven, sigue funcionando, compila todo bien. Este sigue fallando, que ni siquiera hemos tratado de arreglarlo. Sigue siendo el mismo error. Así que acá nosotros tenemos que decir, en el caso de que n sea mayor a 10, es decir, tenga dos dígitos, en vez de poner solo 10, tengo que poner una letra. Ok, este método hemos detectado que si n es menor a 10, mi respuesta simplemente va a ser concatenar el número. Caso contrario, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Volverlo una letra. Ahora la pregunta es, ¿qué letra? ¿Qué letra tendría que volverla este número para que coincida con el sistema respectivo, con la base correspondiente? Entonces mi respuesta va a ser igual a ¿qué? Recordemos, código ASCII, ¿no? Acá, el A mayúscula pues es el 65. El B mayúscula es 66, 67, 68 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si nosotros lo miramos desde otro punto? Este sería el 10, 11, 12, 13, 14. Siguen estando de forma consecutiva. ¿Eso qué quiere decir? Que acá lo que yo tendría que hacer es a la letra A, recuerden, los caracteres tienen una representación entera, ¿no? Acá el A vale el 65, es decir, acá es como si estuviera diciendo 65, que es el A, le voy a sumar que el 10 en este caso yo estoy seguro de que vale 10 o más. Entonces, si digamos justo clavado n es 10, ¿qué valor tendría que salirme? 65. Así que eso qué quiere decir? Que yo aquí tendría que hacer una forma de que se sume 0. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo podría yo decirle, en este caso, a mi variable, en este caso n, que de alguna forma dé un 0? Bueno, ahí ya tal vez nos estamos liando un poquito, ¿no? Es como que, ¿cómo voy a convertir? ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Cómo le voy a aumentar valores, ¿no? Pues lo único que podríamos hacer es decir que le vamos a aumentar n, pero ¿desde dónde vamos a empezar a contar? Desde el 10. ¿Eso qué quiere decir? Que si n vale 10, yo le voy a restar 10. ¿Por qué? Porque esto de acá me indica cuántas letras a partir de A mayúscula, tengo que avanzar. Es decir, si en este caso el n fuera 10, hemos dicho que esto representa la A mayúscula. ¿Cuántas posiciones a partir del 10 tengo que avanzar? 0. Entonces, hemos dicho que en este caso, según nuestra operación matemática, el 10 va a representar 65 más 0, es decir, A. Pero ahorita estamos trabajando a nivel de números enteros, es decir, todo esto lo está manejando así como números. Así que lo que yo tendría que decir es a toda esa operación volverla un char. A ver, entonces revisemos cómo nos va. Ahora todo está fallando. ¿Qué ha sucedido? Ah, falta un punto y coma. Acá, punto y coma. A ver, ahora tendría que funcionar, salvo haya pasado algo súper excepcional. Eh... Ya. Aquí es más igual, concatenamos, ¿no? Ya esos pequeños errores de sintaxis, ¿no? A ver.
Todo bien, todo bien, todo bien. Y ahora este que era el test de convertir decimal a hexadecimal nos ha pasado correctamente. Hemos logrado convertir un número que sea mayor a 10. Hemos logrado convertirlo a una letra, que es lo que corresponde con los sistemas cuya base es mayor a 10, ¿no? Al decimal. Así que ahora lo que tendríamos que hacer es pasar al siguiente, que en este caso es hexadecimal a decimal. ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? Pues siguiendo un poco la lógica de nuestras resoluciones anteriores, teníamos un método que pasaba de una base n a decimal. ¿Y qué era lo que le mandábamos? Pues la cadena, el tamaño de la cadena menos 1 y en qué base estaba, ¿no? Entonces, a ver, nos copiamos todo esto y esta vez le vamos a decir que la base está en 16. Copiamos, hacemos correr el test y vemos qué pasa, ¿no? Todo bien, todo bien, todo bien y sigue mal. ¿Qué ha sucedido? Nos dice se esperaba 28 pero fue 35. Ok, eso no nos da muchas pistas. ¿Qué es lo que sucede? Si acá en donde está acá, si para convertir un número entero a cadena he necesitado considerar dos casos, es decir, cuando tiene un dígito o cuando tiene más de uno, pues este método de acá, el de valor numérico, debería hacer lo mismo. ¿Qué pasa si este C, en vez de representar un número, representa una letra? En ese caso yo tengo que trabajar con la misma relación que hacía arriba, acá. Por lo tanto, sí, sí, este carácter, recuerden, los caracteres tienen un valor numérico, digamos el 0 es 48, el 1 es 49 y así hasta el 57. Entonces, si este carácter está dentro del rango del 0 y el 9, a ver, del 9, quiere decir que mi valor numérico va a ser como lo estaba haciendo antes. A ver, entonces revisemos. A ver, entonces aquí ya todo mal nos ha salido, ¿no? Bueno, ese error no era lo que buscaba. A ver, voy a ver de nuevo. Ya, ahí está. De seguro ha sido un pequeño fallo de conexión, pero como ven ya están todos correctos, pero este sigue saliendo mal. ¿Qué es lo que sucede? Ahora solo sale 16, ¿no? Antes salía 35. ¿Por qué? Por esto. ¿Qué sucede si el carácter no está dentro del rango de los dígitos? Hemos dicho si está dentro del rango de los dígitos, pues fácil, seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si está dentro del rango de las letras? ¿Qué pasa si está dentro del rango de las letras? Ah, ya, entonces en ese caso, lo que yo necesito es decirle mi respuesta qué va a ser. Mi respuesta qué va a ser. Sabemos que el A, el valor más pequeño de las letras, por así decirlo, en valor numérico representa un 10. ¿Eso qué quiere decir? Que yo automáticamente
ya estoy agregando 10 como valor de posible respuesta. ¿Y a esto qué le tengo que agregar? Pues le tengo que agregar cuántas posiciones a partir de la letra A se ha avanzado, ¿no? Cuántas posiciones de diferencia tiene el carácter C desde la letra A. Es lo que quiere decir que le digo C menos A. Y a ver, corremos los tests, a ver cómo nos va. Esperemos. Y como ven, ha corrido el de convertir hexadecimal a decimal. Simplemente con el hecho de manejar el valor numérico de, bueno, el código ASCII de los caracteres, ¿no? En este caso letras, números. Y listo. Eso sería la parte de solución hacia decimal, hexadecimal, hexadecimal a decimal. ¿Qué pasa con el que todos le han tenido tanto miedo, que es el base n a base m? Pues a medida que hemos ido resolviendo, hemos visto de que hemos necesitado un método que sea decimal a base n. Ya, perfecto. Y hemos visto que hemos necesitado un base n a decimal. Ahí ya creo que muchos se están dando cuenta de cómo va la solución. La única forma de, bueno, la forma más efectiva, tal vez hay alguna forma más directa de hacerlo, pero para convertir números de una base n cualquiera a una base m cualquiera, es convertir primero de n a decimal y luego de decimal a m, ¿no? Así que, ¿cómo yo le digo eso? Pues estoy viendo que primero necesito convertir de base n a decimal, ¿quién? El número, este número, y cómo funcionaba ese método. ¿Dónde está? Base n a decimal, necesito el número en forma de cadena, necesito la potencia. Estoy viendo el mismo. Sí, estoy viendo el mismo, sí. Entonces necesito la potencia y necesito la base. Recuerden que para la potencia tenía que empezar desde esta posición, que es la posición, la primera posición por izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que acá le pongo num.length menos 1 y le digo que su base es n, ¿no? ¿Qué base será? Pues no la conozco, pero su base es n. ¿Ok? Entonces sabemos que este método de acá, ¿qué me va a devolver? Un número entero. ¿Y cómo funciona el método de arriba? Recibiendo un número entero y sabiendo la base. Entonces para eso lo único que tengo que decir es de decimal a base n voy a convertir este número, que es la transformación a decimal, lo voy a pasar a base m. Y listo. A ver si no me he comido un paréntesis o algo. Num.length. Ya, esto es un método, me he olvidado los paréntesis. Listo. A ver. Veamos nuestro éxito, por favor. Ya está, todo correcto y todo correcto. Y como ven, esa es la solución al ejercicio. Ha sido un planteamiento por partes. Hemos visto de que si quería convertir de decimal, ¿dónde está? De decimal a binario, eran divisiones sucesivas entre 2. Si quería convertir de decimal a octal, eran divisiones sucesivas entre 8. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quería convertir de decimal a cualquier base, lo único que tenía que hacer es divisiones sucesivas y concatenar el módulo, es decir, el residuo. Pero hemos visto de que si ya la base superaba a la decimal, lo que tenía que concatenar eran letras, ya no solo el residuo. Entonces hemos necesitado de un método adicional que pudiera transformar todo eso. ¿Ok?
Bueno, eso sería todo. Acá voy a poner ya el submit para entregar mi tarea. Y muchas gracias por ver. Espero haberles ayudado a entender un poco esto de conversiones de decimal a binario, a base n, a base m, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por ver. Eso sería todo y hasta luego.